Bueno, mis hermanos, hoy continuamos con la serie de mensajes, la carta de Pablo a los romanos, y me gustaría que me acompañaran al capítulo 10, y hoy vamos a estar viendo los versículos del 14 al 21. Romanos 10, del 14 al 21, y damos lectura a la palabra, y si usted puede estar en pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Aunque vamos a tocar del versículo 14 al 21, voy a comenzar en el versículo 13 para entrar en contexto. Dice el versículo 13 de Romanos 10: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír de la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Padre, ayúdame, Señor, a poder expresar lo que tú quieres decir en tu palabra. Sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos como iglesia a aceptar este mensaje y hacer los cambios que tú quieres que hagamos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Uno de los puntos que Pablo nos está presentando a través de la carta a los romanos es que la salvación no es por obras. La salvación no es por obras. Y él ha dejado muy claro y también ha establecido que la salvación tampoco es por haber nacido en X o Y lugar, en X o Y nación, sino que la salvación es por gracia. Dice Efesios 2:8 que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Así que la salvación es por gracia, por medio de la fe, establece la Escritura. Pero hay un objeto de la fe, y ese es Cristo. Es la obra redentora de Cristo en la cruz. Por eso el título de este mensaje es: solo la fe en Cristo salva. Solo la fe en Cristo salva. Acabamos de cantar: solo en Jesús. Uno de los puntos que vamos a estar desarrollando más adelante. Y la Escritura nos muestra cómo Dios, desde antes de la fundación del mundo, creó un plan perfecto. ¿Para qué? Para salvar a los suyos. Un plan que consumaría el Mesías, Jesucristo, en el monte Calvario. ¿Cómo? Pagando la deuda de pecado de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo Dios decidió que se conociera y se esparciera el mensaje de salvación y que su pueblo le invocara? Es lo que vamos a estar presentando, porque el pasaje nos dice muy claramente que es a través y por medio de la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de Cristo para salvación.
Recordemos algo, Pablo dirige esta carta a los romanos, o sea, cristianos que se encuentran en Roma, judíos, pero también gentiles. Y Pablo escribe con un corazón pastoral. Y por ese mismo amor que Pablo tiene por los perdidos, él le escribe a ellos y por medio de algunas preguntas que vamos a estar viendo, él quiere llevar al pueblo escogido a salir y predicar a Cristo con una meta. Y esa meta es que la salvación llegue hasta el final de la tierra. Y más adelante, en capítulos más adelante, vamos a ver que Pablo quiere llegar hasta el final de la tierra. En ese momento es España. Predicar el evangelio con un medio, y es el medio de que la salvación solamente se va a poder conseguir invocando el nombre del Señor. Y él hace algunas preguntas lógicas comenzando este texto que estamos desarrollando. Para invocar al Señor es necesario, primero, creer en Él. Pero para creer se necesita oír la verdad sobre su persona y sobre su obra. Pero para oír o escuchar el mensaje, hace falta quien les predique. Así que el primer punto que quiero que veamos en esta mañana es la necesidad que tenemos de predicar el evangelio. La necesidad de predicar el evangelio. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, dice el versículo 13. Pero ¿cómo invocarán? En aquel en quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Aquí Pablo nos presenta una idea o una secuencia que destaca la importancia de proclamar el evangelio. Esa buena noticia. La gloriosa noticia de que Jesús logró en la cruz lo que ninguno podía lograr. Lo que ningún fariseo podía lograr, lo que ningún rey, lo que ningún gobernante podía lograr, lo logró Jesús en la cruz del Calvario. La ley tampoco podía lograrlo. Usted y yo no podíamos lograrlo. Solamente Jesús. No hay obra ni habrá obra que nosotros podamos hacer para poder alcanzar la salvación. Hay una sola obra y fue la obra de Cristo en la cruz hace cerca de 2000 años atrás. Y es que el justo, el inocente, el perfecto se entregó a morir en la cruz del Calvario en sustitución nuestra, porque al final éramos nosotros los que merecíamos esa muerte. Pero sabe que el Señor tomó nuestro lugar. Éramos los otros los que merecíamos morir. La paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Y Él tomó sobre sí todo nuestro pecado y la colgó en el madero. Todas nuestras transgresiones fueron perdonadas con cada gota de sangre que derramó nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y solamente por ese sacrificio nosotros podemos ser reconciliados con Dios Padre cuando ponemos nuestra mirada, nuestra fe, solo en el sacrificio de Jesús. Mis hermanos, necesitamos predicar. Y necesitamos predicar el evangelio. Usted sabe que Dios pudo haber escogido muchas maneras de cómo propagar el mensaje, de cómo esparcir el mensaje del evangelio. Él pudo haber desde el mismo cielo, con voz de estruendo, gritar el evangelio. Pudo haber escrito con su dedo en las nubes el evangelio. Él pudo haber enviado ángeles a cada rincón de la tierra para que predicara el evangelio. Pero ¿sabe qué? No fue así. Sino que Él decidió enviarnos a nosotros a contar las buenas nuevas de salvación. Y el apóstol Pablo aquí nos está animando y nos recuerda cuál es la misión que el Señor nos dejó. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ir
y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Ir a qué? A predicar el evangelio y a hacer discípulos de esas personas que se rinden a los pies de Cristo. Mis hermanos, la predicación del evangelio es fundamental para que las personas lleguen a la fe. No es por testimonios, no es por eventos, es por la predicación del evangelio que las personas pueden llegar a la fe, llegar al conocimiento de Cristo y a su obra salvadora. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído de él? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Sabe que la traducción del término invocar es implorar, es rogar? Dice José Joaquín de Mora, que va a estar por ahí, que el que invoca llama a otro para que lo auxilie. El que implora pide con insistencia, con fervor y con lágrimas. Y podemos llegar a pensar, pero es que muchos invocan a Jesús y no viven para Él. Claro, hay mucha gente que pueden invocar a Jesús y estar haciéndolo como cuando uno tiene una emergencia de salud y va al hospital, a la sala de emergencias, y ahí hay un médico, el médico te va a ver, te va a recetar, tú te vas a ir para tu casa, curado probablemente, y jamás tú vas a volver a ver a ese médico. ¿Por qué? Porque no hay una relación. No hay una relación entre ese paciente y ese médico, que en la sala de emergencia los médicos cambian continuamente, así que probablemente si vuelves a la sala de emergencia te va a tocar otro, no el mismo. Así que no hay una relación en ese caso. Así que no es lo mismo cuando uno invoca a Jesús o al Señor por alguna necesidad, que de hecho lo hemos visto y lo veremos. Como personas, por ejemplo, llegan a una congregación o llegan a una iglesia porque tienen alguna necesidad particular. Y cuando el Señor en su misericordia le contesta o le concede lo que Él está pidiendo, no los volvemos a ver. Eso no es el invocar al que nos estamos refiriendo con este pasaje. De hecho, eso no es invocar el nombre del Señor. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, o cuando una persona realmente invoca el nombre del Señor, a diferencia de lo que acabamos de presentar como ilustración, esa persona lo que quiere es rendirse al Señor, es reconocer que soy un pecador, que necesito de tu perdón, que te necesito en mi vida, que necesito que tú gobiernes mi vida, porque reconozco que yo no puedo. Y entonces invocamos el nombre del Señor. Invocamos al Señor porque reconocemos que Él es nuestra única solución. Él es nuestra única esperanza. No tenemos nada fuera de Él. Y cuando el Espíritu Santo, por medio de la palabra predicada, nos lleva a esa convicción, entonces invocamos. Invocamos el nombre del Señor, nos rendimos a Él y vivimos para Él. Hermanos, si nosotros tenemos esa gran verdad, aquellos que hemos sido transformados por el Evangelio, tenemos esa gran verdad y nos toca entonces contarla y proclamarla a otros. Usted sabe que nosotros vivimos en un área donde el Evangelio es muy conocido. En todas partes, en cada esquina hay una iglesia cristiana y se puede difundir el mensaje con facilidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos esa gran verdad en nuestras manos, si el Señor utilizó a otras personas para que nos predicaran a nosotros y que nosotros pudiésemos conocer la verdad, entonces nosotros no podemos quedarnos con eso en nuestras manos, también tenemos que salir, porque hay zonas. Más bien en el mundo hay zonas que no han escuchado el Evangelio de Jesucristo.
Ahí estaba leyendo que sí, es cerca del 40% de la población mundial, el 40%, casi la mitad de la población mundial vive en áreas donde el cristianismo tiene poca o ninguna presencia. Ahora, ¿cómo ellos van a poder invocar a Cristo de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, por medio de la palabra de Dios sabemos, está más que claro, que solo Cristo salva. Pues sabe que esa premisa crea una necesidad. Y crea una necesidad en aquellos que no han oído. Una necesidad de escuchar de quién puede salvarlos. Y para eso está la predicación. Pero no cualquiera puede ir a predicar, sino aquellos que son enviados. Mis hermanos, si la tarea de anunciar el Evangelio es muy valiosa, es muy valiosa. El anunciar el mensaje de la paz, el mensaje de Cristo, es un mandato que el Señor nos da a nosotros como su pueblo. Y nosotros tenemos que cumplir con esa obra misionera. Y es de gran bendición, y es una gran bendición lo que dejan atrás aquellos hombres y mujeres que salen y van a las diferentes naciones, etnias, tribus, a predicar el mensaje divino. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, dice el versículo 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Y Pablo aquí está haciendo referencia a un pasaje de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías 52, 7 lee de la siguiente manera: qué hermosos son sobre los montes los que anuncian o los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. ¿Sabe que el contexto de Isaías, o en el contexto de Isaías, el profeta está presentando al pueblo exiliado cómo él daba la bienvenida a aquellos que traían noticias hacia ellos? Y esas noticias, ellos estaban esperando que fuera una liberación del cautiverio. Y esas nuevas o buenas nuevas eran consideradas por ellos como maravillosas. No solamente porque ahora iban a poder regresar a su patria, sino que, y quizás, no quizás, y lo más importante para ellos era que cuando ellos recibían esas buenas de los mensajeros, significaba que el favor de Dios estaba con ellos. Ese es el contexto en el que Isaías está presentando el pasaje. Su propio Dios estaba con ellos. José Saucedo, un comentarista bíblico, dice lo siguiente, y es muy pertinente para lo que estamos hablando. Es imperdonable, dice José Saucedo, es imperdonable que un sinnúmero de iglesias que ya están establecidas no cuenten entre sus prioridades con el envío de anunciadores de la paz al mundo. La misión divina debe correr por las venas de la congregación, orar por los misioneros, apoyarlos económicamente de forma constante e impulsar a los creyentes a obedecer el llamado a proclamar la palabra a la humanidad. No es un lujo, es una necesidad apremiante, la mayor de todas, según Pablo. Ahora bien, el que prediquemos el evangelio, que es un mandato que el Señor nos dejó, el que nosotros prediquemos el evangelio, el que nosotros salgamos a la misión, garantiza que todo el que escuche el evangelio creerá. Si vamos al versículo 16, nos contesta esa pregunta. Versículo 16 dice: sin embargo, no todos
hicieron caso al Evangelio. No todos hicieron caso al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Recordemos que desde el capítulo 9 y hasta el próximo capítulo 11, Pablo está hablando sobre los judíos, sobre Israel. El pueblo que Dios escogió. El pueblo que vio el obrar de Dios. Ese pueblo al que Dios liberó de la esclavitud de Egipto. El pueblo que experimentó los milagros y las proezas de Dios por mucho tiempo. El pueblo con quien Dios habitó. Y vamos a ver por medio de este pasaje que ese mismo pueblo no creyó, no hizo caso al Evangelio. Al menos no todos. Porque Romanos 9:27 dice que aunque el número de los hijos de Israel era como la arena del mar, solo un remanente se salvó. Lamentablemente el pueblo de Israel como nación se alejó de Dios. Pero no solamente el pueblo de Israel, sino que hoy día pasa igual con la sociedad. No todo el que es expuesto al Evangelio cree. No todo al que se le ha predicado el mensaje de salvación va a venir rendido a los pies de Cristo, invocando su nombre. Y el problema, por supuesto, que no es el mensaje. El problema no es el Evangelio. Porque el Evangelio es un mensaje, mis hermanos, que debería aceptarse con gozo y con gratitud por cada persona a quien se le predica. Pero dice Pablo que no todos aceptaron las buenas nuevas. No todos aceptaron ese maravilloso Evangelio. Pero ¿sabe algo? Nosotros tenemos que descansar en Dios para los resultados. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer y predicar el Evangelio. Los resultados los da Dios. Dios es el soberano de elegir a los suyos. Como aprendíamos en capítulos anteriores, Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Pero nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Porque al final, dice más adelante el versículo 17 de este mismo capítulo 10 de Romanos, que así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Solo la fe en Cristo salva. Así que, o como consecuencia, la fe viene del oír, y el oír la palabra de Cristo. Mis hermanos, la fe viene por el oír. Lo que Pablo dice es que la fe en Cristo presupone el haber oído la palabra que procede de Cristo y que trata de Él. Ese versículo 17 es como una conclusión o un resumen de los versículos anteriores. O sea, se puede resumir de la siguiente manera. La fe para invocar al Señor como Salvador es a través de ¿qué? Del oír la palabra de Cristo. En las palabras de los mensajeros que Él, Dios, ha enviado. Repito, la fe para invocar el nombre del Señor como Salvador es a través del oír la palabra de Cristo en las palabras de los mensajeros que Él ha enviado. Jesús muchas veces dijo en los evangelios, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así que es importante que nos detengamos un momento aquí y veamos un poco el término fe. La fe viene por el oír. ¿Y por qué nos detenemos un poco? Bueno, yo no sé si usted piensa lo mismo que yo, pero cuando usted sale allá afuera, todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe. Si usted antes de llegar aquí el domingo que viene, para un momentito en el cruce y le pregunta a la persona que está allí desde las 7 de la mañana más o menos tomando, si tiene fe, hay un 90% de probabilidad que él le diga que claro que sí tengo fe.
y empiezan con, ¿verdad?, con su exposición. El otro 10% le voy a dar un margen de error porque posiblemente lleve tantas que no va a poder hablar con usted. Pero todo el mundo tiene fe. Entonces, la fe para ellos es una creencia que ellos tienen. De hecho, puse como ilustración la persona que toma, pero igual puede ser cualquier otro. Todo el mundo tiene fe. De hecho, a mí muchas veces me da bochorno, porque hay veces que uno llega cargado a los lugares. A veces yo llego cargado al trabajo. Y hay personas que evidentemente no son cristianas, y uno lo sabe por sus frutos, por su diario vivir, por cómo se comportan. Y esa persona empieza a darte consejo y te dice, no, tienes que tener fe. Yo tengo que tener fe. Entonces, la gente mal utiliza el concepto o el término fe. O sea, todos tienen fe. No la tienen como nosotros, pero para ellos, para sus ojos, ellos tienen fe. Pero la fe que está hablando Pablo aquí es una fe salvadora. Es mucho más que esa fe que vemos allá afuera. Esa fe solo viene por el oír la palabra de Cristo, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es el mensaje de Cristo predicado, mis hermanos, lo que da convicción de pecado por medio del Espíritu Santo. Y ese mensaje nos lleva entonces al arrepentimiento y a poner nuestra mirada solamente en Cristo, solamente en Jesús, en su sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para la salvación. Por eso hay que predicar la palabra de Cristo. Y hay un paréntesis, abro paréntesis. Predicar no solamente es para los pastores, no solamente es para los líderes, para los que están a cargo de las misiones o para los maestros de escuela dominical. No, predicar no es solamente para ellos. Sí nos corresponde a todos los que mencioné, pero ¿saben para quién más? Es para ustedes, para todo aquel que ha sido redimido, que ha sido salvado por la gracia de Dios. Para todos aquellos salvos, usted tiene un mandato del Señor de predicar las buenas nuevas de salvación. Y tenemos que tener cuidado. No he cejado el paréntesis. Tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, muy bien intencionados, podemos utilizar frases para los inconversos y decirles, ven a Cristo, que Él tiene un plan maravilloso para ti. O Cristo te ama y tiene grandes cosas para tu vida. O cosas como, no sé, ven a Cristo para que todo te vaya bien y tus problemas desaparezcan. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Jesucristo al que estamos predicando. Es precisamente por esas cosas que hay mucha gente engañada allá afuera, incluso pensando que Dios les falló, porque no me concedió tal o cual cosa. Y me dijeron que iba a tener cosas maravillosas para mi vida y no. ¿Sabe qué? Jesús lo que dijo en la Biblia fue, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nada más. O sea que el que usted venga a Cristo, que de hecho no es una obra que usted va a hacer porque usted un día amaneció con deseos de venir a Cristo, aunque vamos a ver más adelante que hay una responsabilidad humana. Pero esa obra la hace el Espíritu Santo. Y una vez usted viene rendido a los pies de Cristo, no hay marcha atrás. Ahorita mencionábamos en el devocional, en uno de los cánticos, que cuando Cristo viene a nuestras vidas, somos criaturas nuevas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La gente lo que necesita saber allá afuera no es que Cristo tiene un plan maravilloso para su vida. La gente lo que necesita saber es que ellos están separados de Dios a causa de su pecado, que necesitan arrepentirse y que el único camino para salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para que en el tiempo
perfecto, en el tiempo estipulado por Dios, entregarse voluntariamente a morir por nuestros pecados. Y que solo ese sacrificio en la cruz nos puede reconciliar con Dios Padre. Ese es el mensaje del Evangelio que necesitamos hacer entender a las personas. Ahora pregunto yo, y antes de pasar al próximo versículo a discutir, levante la mano aquel que tiene los pies hermosos. No, Lidia, no levanten la mano. No hay que levantar la mano. ¿Quiénes tienen los pies hermosos? Y no estamos hablando de una pedicura semanal que podamos hacernos para ponernos los pies bonitos. Nos estamos refiriendo y haciendo referencia a este pasaje del versículo 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos llevando y anunciando el Evangelio? Meditemos en eso. Detengámonos un momento aquí. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con llevar y anunciar y proclamar el Evangelio? Esos que están haciendo eso, según el texto, entonces tienen para Dios unos pies hermosos, porque están llevando el mensaje de Cristo a los diferentes lugares. Si solo la fe en Cristo salva, que está estipulado ya, ¿a cuántos nosotros estamos impactando con esa verdad? ¿A cuántos le estamos llevando el mensaje de salvación y haciéndole saber esta verdad? Si la fe viene por el oír, por el escuchar, ¿a cuántos estamos hablando para que escuchen? Salud. Ahora, ¿y qué de los que no escuchan? Pueden oír, como decía el hermano Rosalí en su exposición hace 2 domingos, pueden estar escuchando, oyendo, pero no escuchando. ¿Y qué de los que no escuchan? ¿Qué hay de aquellos que pasan la vida entera pensando que se pueden salvar por sus obras? Pensando que son buenas personas, que no le hacen daño a nadie y que no necesitan el mensaje. ¿Qué hay de ellos? Romanos 3 dice, y está bien claro, que no hay ni uno justo. No hay quien busque de Dios. No hay ni siquiera uno. Todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay ni uno bueno, mis hermanos. Ni uno. Moralmente hablando, hay personas que usted los ve y dice, oye, esa persona, mira qué buenas obras hace. ¿Sabe qué? La moralidad y las buenas obras no salvan a nadie. Así que la gente tiene que escuchar el Evangelio para poder ser salva. Sin embargo, no solo el escuchar el Evangelio es suficiente para ser salvo. No abra los ojos grandes así. Vamos con calma. No solamente el escuchar el Evangelio de salvación trae a las personas tendidas a los pies de Cristo, no. ¿Sabe qué? Tiene que haber una respuesta. Y ahorita, hermano Ismael en el estudio estaba hablando un poco sobre la responsabilidad. Si Dios es un Dios soberano y Dios es quien salva y Él escogió desde antes de la fundación del mundo, claro que sí. Pero ¿sabe qué? La fe salvadora que nos lleva a creer el Evangelio es una fe que nos va a conducir a obedecer el Evangelio. Nos va a llevar a tomar una decisión y una respuesta. Vemos la soberanía de Dios operando y vemos también la responsabilidad humana. ¿Y cómo es eso, Rafa? Yo no sé. Es un tema profundo, porque Dios es soberano, Él es quien escoge, Él es quien salva, pero hay una responsabilidad humana en todo el proceso. Y vamos a ver cuál es la reacción y la respuesta al mensaje, y es mi tercer punto. Veamos el versículo 18. Pero yo digo,
¿acaso nunca han oído? Y Pablo mismo contesta, ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Pablo ya en esta parte del texto comienza preguntando si Israel escuchó el mensaje. Y él contesta en afirmativo, sí, Israel, los judíos escucharon el mensaje. Y usa una cita que se encuentra en el Salmo 19, versículo 4, que dice, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Ese texto del Salmo 19 originalmente hablaba de la creación como testimonio de la gloria de Dios que se extiende por toda la tierra. Y Pablo usa y aplica esa idea indicando que el mensaje de salvación ha sido anunciado ampliamente, por lo que Israel no tiene excusa, no puede decir que no han escuchado el mensaje. ¿No entendió Israel el mensaje? Mis hermanos, Israel como pueblo escogido sí tuvo la oportunidad de entender y de aceptar el Evangelio. Sin embargo, dice la Escritura que lo rechazaron. Y aquí se citan dos textos del Antiguo Testamento. En estos versículos del 19 al 21, o el 19 y 20 más bien, se cita Deuteronomio 32, 21, donde dice, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. O sea, el pueblo escogido por Dios se había alejado de Dios y estaba idolatrando. Una de las cosas que estaba haciendo el pueblo era rindiendo culto a otros dioses y habían abandonado a Dios. Entonces continúa diciendo, yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Hablando de los gentiles, a quien se les predicaría el evangelio y lo aceptarían. Isaías 65, 1 y 2 es el otro texto que usa Pablo. Y dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Y dije, heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Si usted ve ese texto, cuando Dios expresa y dice, y le dije, heme aquí. Usted puede creerlo, el Dios soberano, creador, dueño de todo, rey de reyes, señor de señores, le dice a un pueblo, heme aquí estoy para ti. Y la mayoría del pueblo rechaza eso. Mis hermanos, estos dos pasajes que acabamos de leer revelan cómo Dios, en su plan soberano, provocó a Israel a celos usando a los gentiles que sí creyeron. Y sabe, hoy día el mensaje se sigue difundiendo. Así que no solo los judíos o Israel, sino que todo aquel que ha sido expuesto al Evangelio tiene una responsabilidad en la falta de respuesta al mensaje. O no la falta de respuesta, sino en cuál respuesta van a dar al mensaje, porque siempre van a responder. ¿Usted va a responder en afirmativo o simplemente va a rechazar el mensaje? Y eso es una contestación, eso es una respuesta. Cada persona a quien nosotros le predicamos el Evangelio es responsable. En estos versículos 18 al 21, Pablo concluye que Israel ha sido responsable de su incredulidad. A pesar de que Dios continuamente extendió sus manos para con ellos, ellos permanecieron desobedientes
y rebeldes. Pero también nos presenta la provisión de Dios para salvación de otros pueblos. Así que estos versículos muestran que la incredulidad del pueblo no es el resultado de la falta de oportunidad de oír el Evangelio, de entender el Evangelio, sino su propia desobediencia. Mis hermanos, Dios ha dado muchas oportunidades, ha sido paciente, pero no solo los judíos e Israel, sino que hoy la sociedad en general ha rechazado continuamente el Evangelio. Se han creado un Dios a su medida. No quieren a Dios como el Señor de sus vidas. Podemos ver la soberanía y misericordia de Dios en la extensión o expansión del Evangelio también a todas las naciones. Recordemos algo, y Isma lo decía ahorita, la soberanía de Dios es un tema profundo, pero la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no son fuerzas opuestas, sino que son aspectos que se complementan en el plan de salvación. Y eso tiene que estar muy claro. Dios obra soberanamente para salvar, pero a la vez llama a cada persona a una respuesta personal de fe. Y esto es un tema que nos recuerda la grandeza y la profundidad de Dios, pero que nos debe animar a llevar vidas en gratitud, compartiendo el Evangelio mientras confiamos en la obra de Dios en esos corazones que van a ser impactados. Así que, mis hermanos, no olvidemos, y mucho menos no desobedezcamos el mandato del Señor de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Seamos misioneros en nuestra Judea, seamos misioneros en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro contexto, pero también hasta el final de la tierra. Y la Iglesia Bautista La Gracia tiene un corazón misionero, y usted lo sabe bien. Hay diferentes misiones a las que apoyamos en la iglesia, no solamente de manera económica, sino también yendo a los lugares. Apoyemos, únase a una de ellas. Y si no podemos ir por alguna condición o por alguna situación particular que nosotros podamos tener, apoye cada misión, apoye a los misioneros, comprométase, ore por ellos, apóyelos económicamente. Es un mandato que el Señor nos da, pero igual es un privilegio que nosotros tenemos de servir al Señor de esa manera. Hay un escrito de José M. Saucedo, y me gustaría ir terminando ya con él, o con el texto, con este escrito, y él dice lo siguiente: si el deseo de nuestro corazón es que todo el mundo conozca a Jesucristo y goce de la salvación divina, todo verdadero creyente se debe involucrar seriamente en la expansión del Evangelio a las demás naciones. Unos apoyando con recursos económicos en el envío de los anunciadores, otros enrolándose en las incursiones misioneras, y finalmente los demás orando fervorosamente a favor de esta noble empresa, dice él. De esta manera, cada etnia, cada cultura tendrá misioneros proclamando la palabra de Dios y plantando iglesias. Y solo así cumpliremos con la gran comisión que se nos fue dada. Mis hermanos, al final, todos aquellos que llevan y proclaman el Evangelio, junto con aquellos que escucharon el Evangelio y tomaron una decisión por Cristo, vamos a estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que está sentado y estará sentado en su trono por la eternidad,
en un trono alto y sublime. Y ahí habrá en ese momento gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, adorando por la eternidad a aquel que murió y resucitó para reinar por los siglos de los siglos. Así que podríamos hacer 2 llamados. El primero es para cada uno de los hermanos creyentes que hay en este lugar. El Señor nos ha mandado a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y sabe que no tenemos que ir muy lejos para hacer eso. Sí hay misiones a las que podemos ir. Y ya usted sabe a quién contactar para eso. Pero nosotros necesitamos urgentemente predicar el Evangelio. Las vidas, las almas se están perdiendo allá afuera. Y el Señor nos dio un mandato directo. ¿Qué estamos haciendo? Entonces el llamado es a poner las manos en el arado, en obediencia a Dios, hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y el segundo llamado es para aquellos que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo. El Evangelio ha sido expuesto. El pecado lo separa de Dios. Y solamente hay salvación en Cristo. Pero es que yo vengo los domingos y yo le pido a Dios que me salve y yo no veo que pasa nada conmigo. Cuidado, porque muchas veces pedimos al Señor que nos salve, pero no queremos dejar las cosas del mundo. Y no funciona así. Tenemos que renunciar a todo y rendirnos a los pies de aquel que se dio por nosotros. Así que, si aún no has tenido un encuentro personal con el Señor, yo te invito a que tú reflexiones en lo aquí expuesto. El pecado te separa del Señor, el pecado te separa de Dios. No hay obra alguna que tú puedas hacer para llegar a salvarte. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario puede salvarte. Tienes que rendirte a Él, reconocerlo a Él como Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón, y entonces Él pasará a ser el Señor y Salvador de tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tú nos das, aquellos a quienes has salvado, de proclamar las buenas nuevas de salvación. Como decíamos al inicio, podías escoger muchas maneras de hacerlo. Sin embargo, escogiste hombres comunes y corrientes para que la verdad de Cristo fuera proclamada en todas partes. Entonces, ayúdanos, Señor. Te pedimos que nos perdones porque muchas veces hemos sido desobedientes y no hemos cumplido con ese mandato. Ayúdanos, Padre Santo, te lo suplicamos. Que nosotros seamos esa herramienta que tú utilices para que otros vengan a tus pies por medio del Evangelio. Padre, y aquellos que aún no te han conocido y que están en este lugar, yo te suplico que tú inquietes sus corazones, que tú los traigas al arrepentimiento, Señor, que tú los lleves a dar una respuesta en afirmativo al Evangelio y vengan arrepentidos a tus pies, reconociendo que solamente la sangre derramada en la cruz del Calvario y tu muerte en esa cruz puede salvarlos y darles perdón y salvación.
Padre, queremos terminar este tiempo cantando a tu bondad. Porque tú has sido, eres y seguirás siendo bueno. Y el acto de bondad y de amor más grande lo llevaste a cabo en la cruz del Calvario hace cerca de 2000 años atrás, entregando a tu Hijo Cristo, el unigénito, a morir por los pecadores que hoy estamos aquí. Gracias nuevamente te damos, Señor. En Cristo Jesús nos hemos presentado a ti y hemos orado. Amén y amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, mis hermanos, y cantamos a la bondad de Dios? Tu bondad nunca me falla, todos mis días en tus manos están. Desde el momento en que despierto hasta mi descansar, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tú también. Con cada aliento mientras puedo, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, más cerca estás en la noche más oscura. Te conozco como padre y como amigo fiel, viviendo estoy de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Cada aliento mientras puedo, yo cantaré de la bondad de Rodeado, yo estoy rodeado de tu bondad, oh Dios. Rodeado, yo soy rodeado de tu bondad, oh Dios. Todo lo que soy, yo lo rindo, te entrego todo a ti. Rodeado, yo soy rodeado de tu bondad, oh Dios. Rodeado, yo soy rodeado de tu bondad, oh Dios. Rodeado, yo estoy rodeado de tu bondad, oh Dios. Todo lo que soy, yo lo rindo, te entrego todo a ti. Rodeado, yo estoy rodeado de tu bondad, oh Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Cada aliento mientras puedo, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Cada aliento mientras puedo,
Padre, gracias por tu bondad. Cantamos a tu bondad. Gracias, mi Dios, por la salvación que solamente en Cristo podemos tener. Gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios, por el mensaje del Evangelio. Gracias porque en un momento dado alguien salió y nos predicó. Y gracias a esa palabra compartida pudimos venir nosotros rendidos a ti, Padre. Gracias. Ahora ayúdanos a nosotros a salir y hacer lo mismo en obediencia a ti, Señor. Te lo suplicamos y te damos gracias por tan grande privilegio en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. El próximo domingo, Dios mediante, nos vemos a las 9 de la mañana con continuación del estudio bíblico, y a las 10:30 el culto de adoración y exaltación. Amén. Dios les bendiga mucho.